un podcast de Cooperativa. Mesa de reporteros, de reporteras, 8 de la mañana allá en esta primera edición del Diario de Cooperativa. Estamos con Paula Molina hasta ahora. Sumamos a Mariano Reyes. Mariano, el día después del primer gabinete, con Kast que fue al Bío Bío también, y con el actual oficialismo que debuta casi como futura oposición, ¿no? Exactamente, ya con los ministros nominados, el presidente electo José Antonio Kast los puso a prueba del día 1, tanto a su equipo económico como a quienes van a tener un rol en la reconstrucción por la emergencia en el sur. Ayer por la tarde, el presidente electo viajó hasta las zonas afectadas por los incendios, partiendo por la localidad de Libuy, esto en la comuna de Bulnes, en la región del Ñuble, y ahí pudo conversar con algunos vecinos, tratando de explicar cuál va a ser el rol que va a tener el futuro gobierno del presidente Kast. Dice que por ahora no tienen las herramientas para enfrentar la emergencia, pero que se están preparando para lo que va a ser la reconstrucción. Y al lado del presidente electo estaba desplegado en terreno, marcando su debut en ese escenario, el futuro ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, que va a tener una responsabilidad bien grande, lo hemos comentado, porque él ha sido bien crítico del proceso de reconstrucción en Viña del Mar y Valparaíso, y bueno, ahora va a tener en sus manos entonces la misión de levantar a la región del Ñuble y la región del Bío Bío. Lo que queda por delante, hasta antes del 11 de marzo, es una serie de nombramientos que José Antonio Kast va a tener que anunciar, por ejemplo, en las subsecretarías, y ya han trascendido algunos nombres: Max Pavés en la subsecretaría de Interior, Sebastián Figueroa en la subsecretaría de Desarrollo Regional y Luis Silva como eventual subsecretario de Justicia. Recordemos que el diseño que se ha comentado para el futuro gobierno es que en aquellos ministerios donde el titular tiene un perfil más técnico, independiente, se va a optar por subsecretarios que lo acompañen con un perfil mucho más político. Por ende, en esta segunda línea podrían entrar los cuadros militantes que tanto desean los partidos que están apoyando al gobierno de José Antonio Kast. Germán Codina, exalcalde de Puente Alto, que fue uno de los primeros en cruzar desde Chile Vamos hasta el comando de José Antonio Kast. Muchos se preguntaban dónde va a quedar, porque finalmente se habló mucho de que él podría haber asumido desarrollo social, seguridad. Finalmente no se optó por su nombre, y lo que ha trascendido en las últimas horas es que él sería el futuro delegado presidencial de la región metropolitana. Bueno, en este contexto es que se le consultó al presidente del Partido Nacional Libertario, el ex candidato presidencial, el diputado Johannes Kaiser, si esta sería la oportunidad para que su partido entrara al gobierno, y lo que respondió generó algo de controversia en las demás fuerzas que apoyan a José Antonio Kast, porque él dice que su colectividad no es un partido de tercera categoría, que le ofrecieron el Ministerio de Minería, que no lo aceptaron porque con eso quedarían fuera del comité político, y que ahora en el proceso del nombramiento de las subsecretarías él considera que su partido es más que para esa línea, no para la segunda línea del gobierno, y lo dice con esa frase: no es un partido de tercera categoría. Bueno, ayer debutó también el equipo económico del gabinete. En clave SUC estuvo acompañando al presidente electo el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y el viceministro de Economía y Minería, Daniel Mas. Quirós aprovechó de anunciar al futuro director de presupuesto, José Pablo Gómez. Dijo que el objetivo es recuperar el prestigio y solidez técnica de la DIPRES, que eso quizás se ha perdido en los últimos años. Pasemos a escuchar lo que comentó sobre el futuro director de presupuesto, el futuro ministro de Hacienda, Jorge Quirós. Es un fiscalista creyente en las instituciones, dejó de serlo en este último periodo, y le estamos diciendo: bienvenido de regreso a la DIPRES, vamos a levantar la DIPRES juntos. Trabajemos juntos para recuperar el prestigio de la DIPRES. La DIPRES no se va a arreglar con un Consejo Fiscal Autónomo que lo saca a pasear, no, la DIPRES es un patrimonio del país, patrimonio económico, y esa es la que tenemos que levantar. Y la vamos a levantar con acciones concretas, con seriedad, institucionalidad. Un par de cosas respecto de lo de Kaiser. Él, claro, está jugando sus cartas, yo creo que pensando también en la campaña del 2030, lo hemos hablado con Paula Molina en este espacio. Ajá. Y con la Vera en algunos otros momentos, y hay un riesgo en la derecha de que él esté jugando por fuera, digamos. De hecho, ayer ya salió a criticar la aprobación del reajuste, por ejemplo. Le pegó duro a sus, entre comillas, socios, ¿no?, en lo que fue la segunda vuelta. Y lo de Quirós, una crítica súper explícita a la directora Javiera Martínez, que en algún momento Marcel como que la quema cuando dice que era la mejor de la historia, poco menos, y después cada error que se ha cometido ha sido más grande de lo que parece, digamos, incluso porque tiene mayor caja de resonancia. Así fue nomás. Y él dice: vamos a levantarla,
como que el Consejo Fiscal Autónomo la saca a pasear a la DIPRES en cada discusión que se da en el Congreso. Ahora, sí es verdad que José Pablo Gómez conoce el paño, que estuvo 14 años trabajando en Teatino 120 y seguramente sabe más de la dirección de presupuesto que el propio futuro ministro de Hacienda. Claro, bueno, y ese tono que va en línea con este relato de levantar un Estado que casi como que se entregara en el suelo, ha sido una de las declaraciones que vuelven a romper con este fair play que había sido retomado en su momento por el presidente electo y el presidente Gabriel Boric, luego de una semana de harta tensión, de críticas cruzadas. Porque sumado a lo que escuchamos recién de Jorge Quirós, están también las declaraciones del futuro ministro de Agricultura, el radical Jaime Campos, quien la misma noche de su nominación dijo que el gobierno del presidente Boric ha sido el más malo desde el retorno a la democracia. Ayer esas declaraciones llegaron hasta la oficina de la vocera de gobierno, se le consultó a la ministra Camila Vallejo, ella enfrentó esa tesis asegurando que lo que dicen las cifras es que se va a entregar un país más estabilizado como estaba en el 2022 cuando le tocó recibirlo a esta administración. Y además desde el Frente Amplio ha crecido también la molestia, Rodrigo, Paula, por estos ataques que se han escuchado desde el futuro gobierno a lo que ellos consideran el legado del actual gobierno, y lo que adelantan algunos parlamentarios del Frente Amplio es que en esta discusión sobre cómo se va a comportar la oposición, bueno, ellos dicen el tono de la futura oposición lo va a marcar el estilo del Ejecutivo, así que podríamos ver que no sería muy expedita la relación, o quizás muy cercana la relación entre gobierno y oposición en el próximo ciclo político. En el oficialismo hay consenso de un diagnóstico negativo tras la presentación del gabinete, conocido ya el caso de Defensa y Justicia con Fernando Barros y Fernando Rabat por el vínculo que tuvieron ellos en algún momento con la defensa de Augusto Pinochet. En Cancillería, con Francisco Pérez Maquena, la crítica del oficialismo apunta a su trayectoria en las más altas cúpulas del empresariado, dicen que podría haber ahí algún tipo de conflicto de interés. Y en el caso de la futura ministra de la Mujer, Judith Marín, hay varios cuestionamientos a esa figura, hay cuestionamientos valóricos a su rol como activista conservadora, porque la secretaria general del Partido Social Cristiano tiene varios capítulos donde protestó contra iniciativas como el aborto en 3 causales. De hecho, hay un video que reflotó estos últimos días donde ella es reducida por carabineros en el Congreso Nacional por una manifestación que estaba encabezando ella en el 2017 contra la tramitación de esa ley y llamaba a retornar a Cristo, retornar a Jesús. Por eso las parlamentarias del actual oficialismo salieron a mostrar su preocupación por cómo Judith Marín va a continuar con políticas de Estado en la cartera, por ejemplo, si es que va a estar entre sus intenciones eliminar o derogar la ley de aborto en 3 causales. Ayer la presidenta del Partido Social Cristiano, Sara Concha, la diputada, decía de que no estaba en su intención de eliminar esa ley, pero sí mejorarla en una línea como por ejemplo lo que proponía el ex candidato presidencial Johannes Kaiser, de que junto con apelar a la causal de violación también haya una denuncia en el Ministerio Público por ese motivo en particular. Así que por ahí también podría haber alguna agenda que pueda impulsar Judith Marín, futura ministra de la Mujer. Pero todo este cuestionamiento a quién va a liderar esa cartera también ha generado quiebres o diferencias en las fuerzas progresistas, por decirlo. Desde la Democracia Cristiana, su jefe de bancada consideró que muchas de las críticas que llegaban a Judith Marín apuntaban al credo evangélico que ella tenía. Habla el diputado Héctor Barría y vamos a escuchar también la respuesta que le entrega la diputada comunista Carol Cariola. Que a una ministra se le esté exigiendo credenciales por pertenecer a la religión evangélica, no lo comparto. Estoy en contra de lo que se denomina la canutofobia. Somos tremendamente respetuosos y respetuosas de las creencias religiosas que cada persona pueda tener. Acá lo que se juzga son las acciones. Y acá hay una persona que ha dicho, antes de asumir incluso, que si hay que eliminar el Ministerio de la Mujer, si es necesario, está dispuesta a hacerlo. Ella tiene derecho a tener una opinión al respecto, pero como ministra de Estado va a tener que representar las políticas públicas que se han desarrollado y escrito de manera democrática. Sí, yo creo que en esta controversia, evidentemente, la fe que tenga la ministra de la Mujer o cualquier otra persona no está en cuestión. Lo que yo sí creo que está en tensión es que tiene que estar separada del ejercicio del cargo, ¿no es cierto? Porque la función pública requiere esa neutralidad institucional, es un Estado laico, ¿no es cierto?
el riesgo sería que las convicciones religiosas condicionaran las políticas públicas, esa es otra cuestión, pero a mí me da la impresión de que más que crítica a que sea evangélica, las críticas tienen que ver con hechos como concretos, ¿no es cierto? Hay una cuestión muy elocuente cuando se la detiene, yo entiendo, en esa manifestación en el Congreso, y ella tiene este cartel "Vuélvete a Cristo". Pero yo creo que lo importante es ver cómo ella ejerce el cargo, Judith Marín. Ahora, sí hay una señal muy clara, porque sonaron otros nombres para este mismo cargo, y hay otras personas que podrían haber estado un poco más al centro. Estoy pensando, no sé, en la propia del PLA, hay figuras en la UDI, hay muchas otras figuras, pero claramente aquí el presidente electo, me da la impresión a mí, quiso dar una señal en la elección de Judith Marín, que tiene, uno podría decir, visiones muy conservadoras dentro de una coalición que ya es bien conservadora. Habrá que ver, como decía el analista Cristóbal Belolio, qué pasa el 8 de marzo, ¿no? O sea, hay marcha por el Día de la Mujer, y vamos a ver, por ejemplo, cómo se enfrentan esos hechos. Pero aquí hay una elección y una decisión del presidente electo de tomar una opción que es la más conservadora entre probablemente las que tenía sobre la mesa, ¿no? Sí, claro, dentro de esas convicciones, efectivamente, la del Partido Social Cristiano es esa. Ahora, otra cosa es que se reflote la batalla cultural y estas discusiones que en algún momento Kast guardó en un cajón. Es que estuvo fuera de la campaña, no pero parece parte de la campaña. Eso, no fueron parte de la campaña. Vamos a ver. Pero sí parecen ser parte del gabinete. Vamos a ver, ¿no? Claro, están presentes al menos en las convicciones de ella. Otra cosa es cómo finalmente se lleva adelante el ejercicio del cargo. Y ahí déjame decir algo lo del 8M, porque se anuncian incluso marchas o protestas respecto de la figura de ella. Pero marcha siempre haya, y yo creo que la marcha por el Día de la Mujer, digamos, no es contra nadie. Es como... pero ahora está como la convocatoria, al menos la que yo leí ayer, era como a cuidar los derechos, a no retroceder, y ella todavía no ejerce. El 8M va a estar todavía Antonia Orellana en La Moneda, digamos. Excelente punto. Va a faltar todavía, va a faltar. Entonces hay que tener ojo con eso. Y además cualquier cambio que pueda hacerse, de verdad, de fondo, por ejemplo, en el caso del aborto en 3 causales, que ayer Sara Concha a nosotros nos dijo que no se tocaba, al menos eso dijo ella, va necesariamente a tener que pasar por el Congreso, y ahí no están o no se ven las mayorías como para meterle mano a esa legislación. Al menos no todavía. Entiendo que hay todo un lío ahí entre la UDI y el PDG por un cupo en el Maule. Podría eventualmente cambiar el escenario, pero o sea, si la derecha cambia el discurso y se mete de lleno en esa batalla cultural, a mí me da la impresión de que es pura pérdida, Mariano. Sí, bueno, es parte de los riesgos que ven en el oficialismo respecto a estos nombramientos, y sobre todo porque en el oficialismo consideran que muchos de estos nombramientos respondían más bien a una provocación. El caso de Judith Marín y el perfil de activista conservadora que todos ya hemos conocido en las últimas horas. Son varios en el oficialismo que han dicho que se mantiene la intención de ser una oposición constructiva, pero que las declaraciones de los futuros ministros que hemos escuchado, las señales que se entregan con sus perfiles, ha sido una verdadera provocación, por lo que se espera, como les decía yo, una relación quizás no tan armoniosa en el futuro ciclo entre gobierno y oposición u oposiciones. Ahora, en la oficina del presidente electo, Paula Mariano, sabían lo que todo esto iba a provocar. O sea, poner ahí al brazo derecho de Luxich, al abogado de Pinochet, al Partido Social Cristiano, mi mujer. Dos de los integrantes del gabinete participaron en la defensa de Pinochet en distintos casos. Claro, parece una cuestión por diseño, lo que contrasta solo una cosa más con las declaraciones parece ser de parte José, del diseño, claro. Sí, claro. Con las declaraciones de José Antonio Kast, porque ayer le insistieron mucho, yo diría 3 o 4 veces, respecto a que criticara al gobierno, o que cómo él veía el gobierno, y le planteaba las críticas que se habían escuchado, y él fue súper súper claro en que no era el momento de hacer las críticas, que era el momento de la emergencia. Uno se puede preguntar cuán conducente es seguir criticando al gobierno en este momento, ¿no? A esta altura, cuando ya la elección se ganó, la campaña está terminada, y lo que se espera es el ejercicio del gobierno del gobierno electo, que ya tiene hasta gabinete y empieza a elegir los otros cargos. Está entretenido el verano. Ya, Mariano, gracias. Sí. Que estén muy bien, buenos días. Buen día. Este es el podcast de El Diario de Cooperativa, una presentación de cooperativapodcast.cl. A propósito del oficialismo, los efectos del caso Gatica, decía yo ayer, porque el tema de los incendios como que ayudó también no sé si ayudó, entre comillas, a tapar la crisis política que se vivía ahí después del veredicto Fernanda Ávila en esa causa, y cómo se mezcló el debate con lo de la ley Naim Retamal.
Sí, se profundizan estas diferencias en el oficialismo luego del quiebre interno generado por las críticas desde el Partido Comunista y el Frente Amplio al Partido Socialista por la aprobación de la ley Naín Retamal. Ley mencionada en el fallo que dejó absuelto al ex carabinero Claudio Crespo, pese a ser acreditado como quien cegó al diputado electo Gustavo Gatica. Esto porque diputados comunistas, Frente Amplistas y de Acción Humanista ingresaron una iniciativa parlamentaria que busca eliminar la legítima defensa privilegiada de esta ley, asegurando que esta figura altera principios básicos del derecho penal, debilita el control judicial sobre el uso de la fuerza estatal y daña el compromiso con los derechos humanos. El diputado Tomás Hirsch, quien figura como autor del proyecto, mencionó que no se pretende influir en el caso Gatica, sino más bien corregir lo que para ellos es un error. Pidió al resto del oficialismo sumarse a esta moción y que el gobierno le dé urgencia a la discusión. Lo vamos a escuchar a él y a la diputada del Frente Amplio, Lorena Fríes, quien, si bien no firmó esta moción, cree que es necesario revisar esta disposición en vista de los últimos sucesos, afirmando que también estas diferencias de opiniones respecto a esta ley no constituyen un quiebre u otro quiebre dentro del oficialismo. Escuchemos. Esta legítima defensa privilegiada contraviene total y absolutamente lo que son las normas internacionales en materia de protección de los derechos humanos. Y sin ningún ánimo de intervenir en un juicio, creemos que es fundamental prevenir que situaciones tan horrorosas vuelvan a ocurrir. Creemos que es necesario revisar la figura de la legítima defensa privilegiada, mejorar una normativa que puede generar interpretaciones amplias o abusivas. No buscan ni pueden entenderse como un quiebre político, sino que como parte del deber y del trabajo que tenemos los y las diputadas. Pero el quiebre existe, digamos, el PS así lo ha hecho ver, le molestó, le indignó al PS que se hayan publicado en su momento incluso las listas de las votaciones en esa legislación que incluso el gobierno había puesto como uno de los logros de su administración, del presidente Boric, y hoy día son sus diputados las que quieren cambiarla. Y ahí de nuevo, respecto del aborto, lo mismo ahora, parecen no estar los votos para eso, digamos, al menos no en este Congreso ni en el que viene, así que es el típico proyecto como que le habla al voto duro, a la base también como de apoyo en un tema que yo sé que es sensible también para ese mundo, sí, es innegable, lo vimos el otro día con el veredicto de Gatica. Pero también pueden expresar intención, pueden tratar de abrir o reabrir debates. Yo creo que en el caso de ese fallo, finalmente todas las consideraciones se las llevó, se las consumió esta cuestión política respecto a lo que representaba en términos internos para la coalición, y no tanto en algo que a mí me parece importante, y es respecto a las señales que entrega la justicia en materias tan importantes como las que se estaban allí analizando. Bueno, el proyecto busca derogar los párrafos 3º, 4º, 5º y 6º del numeral 6º del artículo 10 del Código Penal, que establecen estos párrafos la presunción legal de que los agentes del Estado actúan en legítima defensa en labores de orden público. Esto significa que si un funcionario utiliza la fuerza en el control del orden público, la ley presume automáticamente que actuó en legítima defensa. Ya no se debe probar este punto, que era lo que ocurre en la legítima defensa, digamos, ordinaria, no privilegiada. El Código Penal. Claro, sino que es Fiscalía o los querellantes quienes deben probar lo contrario, que él no actuó en legítima defensa. Ahora, toda la espera del fallo que vamos a conocer en los próximos meses para saber a qué norma se echó mano. Claro, porque no conocemos en totalidad, lo mencionó la jueza en su momento, pero no dice que es en cuanto a esta ley, sino que hace una alusión pequeña dentro de la legítima defensa privilegiada de la ley Naín Retamal. Estos párrafos también imponen a los tribunales considerar como atenuante la falta de dolo, o sea, incluso aunque se compruebe el uso excesivo o desproporcionado de la fuerza, si no hay intenciones de dañar, la pena debería ser rebajada. Si bien esto es interpretativo, los más duros detractores califican estas disposiciones como un escudo jurídico que dificulta sancionar el uso excesivo de la fuerza. Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva mencionó que el objetivo de la ley nunca fue eliminar la responsabilidad penal en casos de apremios ilegítimos, por lo que no se van a hacer parte de esta iniciativa, y el Ejecutivo, por su parte, se desligó de cualquier apoyo o urgencia. Vamos a escuchar también a la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo. Nadie podría estar en desacuerdo con que las Fuerzas Armadas tienen que estar premunidas de atribuciones que permitan controlar el delito en materia de persecución criminal, debidamente amparado con una norma
Un tema muy distinto es cuál va a ser el control y las atribuciones que van a tener Carabineros y Fuerzas Armadas en el control de movilizaciones sociales. Y a ese respecto, hace casi 2 años, la Cámara de Diputados despachó la ley que regula las reglas de uso de la fuerza. Eso va a depender del próximo Congreso y del debate que se dé en el Parlamento, los argumentos que se presenten, pero, insisto, los parlamentarios tienen atribuciones de presentar iniciativas legislativas, para eso están, para parlamentar. Se empieza a adelantar un poco la agenda legislativa, como vemos en este y otras conversaciones, en lo que yo creo que efectivamente es un periodo de transición política, como decía ayer el presidente Gabriel Boric, entre un gobierno y el otro, pero ya se avisoran, ya se adelantan las que van a ser probablemente conversaciones que, independiente de los votos o no, estoy pensando además en el Tricel, que tiene que ahí definir, todavía está definiendo el voto del PDG, o la UDI, que daría esta mayoría a la derecha, pero son decisiones que, independiente de que se cuente con la fuerza para llevar adelante, van a estar aparentemente marcando los puntos más debatidos probablemente en la próxima agenda legislativa, ¿no? Sí, bueno, este proyecto tiene las firmas de los diputados de Acción Humanista Tomás Hirsch y Ana María Gasmuri, de la Frente Amplista Maite Orsini y de los diputados comunistas Carmen Hertz y Matías Ramírez. Tiene otros 3 apoyos extra desde el Partido Comunista. Fue ingresado a la Comisión de Constitución, donde requiere mayoría simple para avanzar. Pero esta es una discusión que ya se prevé difícil, tanto por los problemas internos entre el socialismo democrático y los partidos de izquierda, más aún considerando la postura del próximo gobierno y del resto del próximo Congreso. Si esto llegara a pasar a sala, necesitaría un quórum de 4/7 por tratarse de una modificación al Código Penal, y además que esta ley, la ley Naín Retamal, fue ampliamente aprobada en su momento. Entonces, este adelanto de esta discusión se viene bastante difícil. Fernanda Ávila, y una discusión aún en pañales. Gracias. Buenos días. Buen día. Aquí termina el podcast de El Diario de Cooperativa. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 6 de la mañana y todos los días en cooperativapodcast.cl.